Buenos días, mis hermanos, el Señor me les bendiga. Qué bendición poder estar en esta mañana nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy día miércoles 13 de mayo del año 2020. El Señor va con nosotros, nos ha dado descanso, nos ha bendecido y sobre todo el Señor nos está sosteniendo. Y bendecimos el nombre de Dios porque Él es quien sostiene nuestra vida y nos fortalece con su palabra y con sus bendiciones. Continuando con las microenseñanzas del libro del profeta Isaías, hoy nos corresponde estudiar el capítulo 40. Ya empieza la nueva temática. Ayer compartía un video que la reverenda Cecilia Romeo me envió para compartir sobre esta nueva propuesta del libro de Isaías. Es el tiempo de la consolación, es el tiempo de las promesas, es el tiempo de la bendición. Y el capítulo 40 empieza con tres voces, con tres llamados a proclamar. Son tres los momentos para ese llamado. Y eso tiene que ver con lo que Dios quiere que el profeta anuncie. ¿Cuáles son esos tres anuncios para ser proclamados? El primer anuncio es: hablad al corazón apocado que su tiempo se ha cumplido. Eso dice el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo se ha cumplido. Es decir, que el proceso de ministrar, de disciplinar, porque ya en el capítulo 40 se está hablando de un pueblo que regresará, de un pueblo que volverá. Y entonces le dice el Señor a este pueblo que ha pasado por las diferentes circunstancias: ya el tiempo se ha cumplido, ya el tiempo se ha levantado, ya el tiempo de la mano de Dios está obrando, está ministrando, y Dios se va a glorificar de manera especial, va a ministrar a su vida y el Espíritu de Dios estará obrando. Eso es la primera proclamación. La segunda proclamación tiene que ver con el hombre. Dice: el hombre débil y transitorio. En el versículo 5 dice la palabra, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Y qué es lo que tiene que proclamar? Versículo 6. Voz que decía: da voces, da voces. ¿Y qué tiene que decir? Que la hierba se seque y la flor se marchita. Versículo 7. Porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Lo segundo que va a proclamar es la transitoriedad del hombre, escuche bien esto, pero la permanencia y la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo segundo que tiene que proclamar. Y lo tercero está en el versículo 9 y 10. ¿Qué es lo que tiene que proclamar? Que alce voz, que levante fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. ¿Y qué es lo que tiene que decir? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. Es la manifestación de Dios. Dios se va a manifestar. Y estos tres anuncios con los cuales enfocamos la primera acercamiento al capítulo 40 son los anuncios que nosotros tenemos que decir hoy en Jesucristo. En Jesucristo tenemos que hablar al corazón apocado, al corazón que ha perdido esperanza, al corazón que se siente que los tiempos han pasado y que nada, que ven un nuevo porvenir. Decir al corazón apocado que Dios tiene el control. Decirle al corazón apocado que Dios es poderoso. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Sin duda tiene que ver con un Dios que se glorifica, pero también tenemos que recordar que somos débiles y transitorios, que la vida en esta tierra es la oportunidad única que Dios nos da de conocerlo a Él, para vivir para Él, para exaltar su nombre, para proclamar su grandeza, para bendecirlo en el nombre de Jesús. Y esa es la oportunidad en medio de nuestra transitoriedad. Mientras tengamos la oportunidad, es la oportunidad para orar, para buscar, para pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros, y recordar lo que dice el versículo 9 y 10, sobre todo el 10, cuando dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se enseñoreará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Aquí nos está hablando
de la misericordia y el favor de nuestro Dios. Así que estas tres proclamaciones deben ser para nosotros algo que constantemente anunciamos. Ahora, del versículo 12 hasta terminar prácticamente hasta el versículo 27, hay 12 preguntas. Si usted las puede mirar, hay 12 preguntas. El resto de este capítulo tiene 12 preguntas y están relacionadas para definir la grandeza del Señor. Entre las preguntas que vi, seleccioné algunas, no porque las otras no sean importantes, sino por materia de tiempo. Y las preguntas que seleccioné están en el versículo 12, 13, 14, 18 y 28. ¿Qué dicen esas preguntas? En el versículo 12 pregunta, ¿quién fue el creador? Y colocó cada parte de la misma. Cuando usted lee el versículo 12, el profeta en boca de Dios dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa de collados. Es hablando del Dios creador que colocó las cosas. La segunda pregunta tiene que ver con la enseñanza. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién ha enseñado a Dios? Es la segunda pregunta. Tercera pregunta, el versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién ha enseñado a Dios? ¿Qué hombre ha enseñado a Dios para decir que Dios está limitado? La cuarta pregunta está en el versículo 14. ¿Con qué compararemos al Señor? ¿Con qué compararemos al Señor? Perdón, versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? El versículo 18 dice, ¿con qué vamos a comparar a Dios? Y en el versículo 28 hace una pregunta. ¿No han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Esas preguntas que he seleccionado muestran a un Dios por encima de toda sabiduría, por encima de toda capacidad humana, por encima de toda habilidad humana. Es el Dios que hasta aquí hemos venido observando que tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas están bajo el control de Dios. No hay nada que se salga de su mano, no hay nada que se salga del control del Señor. Cada detalle en la vida, todo lo que hoy está pasando, todo lo que vemos, ahí está el Señor. Y usted preguntará, pero ¿cómo? Si yo a veces veo injusticia, a veces veo calamidades, a veces veo ruina, a veces veo enfermedad. Pero el consejo que Dios nos da a través de estas preguntas es, Él es el que tiene el control. Él es el que sabe el por qué y el para qué. Y eso nos debe animar a nosotros a confiar, a depender y a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Ahora, versículo 28 al 31 es la conclusión. Y estos versículos concluyen mostrando lo que Dios hace, el Dios poderoso. Hacíamos 3 preguntas para recapitular. Las 3 preguntas es, ¿ya es el tiempo, se ha cumplido de la prueba? ¿Ya se ha cumplido el tiempo? La segunda pregunta es, proclamación es, el hombre es transitorio. Y la tercera, Dios viene con su poder y recompensa. ¿Y cómo va a bendecir Dios a ese hombre que Él ha elegido para bendecirlo? Ahí en el versículo 28 al 31 nos empieza mostrando la eternidad de Dios. La segunda parte del versículo 28 dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios no es como el hombre. El hombre se cansa, el hombre se fatiga, el hombre se confunde, el hombre pierde el horizonte, pero Dios, el Dios eterno, Él sabe todo. Y entonces, como es un Dios eterno, Él conoce todo y no se cansa, no se fatiga, está siempre ahí con el control, siempre con el control de las cosas. Y entonces, mientras el hombre es transitorio, mientras el hombre, aún los más fuertes se cansan, es lo que está diciendo el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y yo tomo esta palabra. Dios es el que nos da fuerzas. Tal vez las fuerzas menguan.
Tal vez las fuerzas decaen, tal vez las fuerzas nos debilitan, la falta de fuerzas nos hacen estar débiles, pero Dios es el que nos da las fuerzas. Y yo quiero que usted levante su mano y diga, Señor, dame fuerzas. Yo entiendo que las fuerzas que vienen de parte tuya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios da fuerzas. Él nos da fuerza. Aún los más fuertes, como son los jóvenes. Por eso el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aún los más fuertes, aún los con todas las posibilidades de sostenerse, caen, se fatigan, se debilitan, se desaniman, se frustran. Pero concluye el pasaje con una hermosa promesa. Pero los que esperan a Jehová. Y quiero resaltar los que esperan en Jehová, los que esperan, los que dejan que Dios obre, los que permiten que Dios actúe, los que permiten que Dios se glorifique, los que permiten que Dios tome la iniciativa, los que saben confiar y depender en el Señor. Dice el versículo 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios nos ayude a esperar en Dios. Porque si esperamos en Dios, Él nos dará nuevas fuerzas. Él proclama que Él viene con su recompensa. Él proclama que nosotros somos débiles y transitorios. Él proclama que después de la prueba, de la disciplina, viene la restauración. Él nos pregunta, ¿quién le enseñó a Él? ¿Quién lo aconsejó a Él? ¿Con qué lo vamos a hacer semejantes? ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Que no sabemos que acaso Él es el Dios eterno? Pues ese Dios eterno que no puede ser comparado con nadie, que no necesitó de ningún hombre para ser enseñado, que fue el que creó todas las cosas, nos dice en este versículo final, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que mi hermana, mi hermano, reciba nuevas fuerzas de parte del Señor y Dios recompense toda su fe en Cristo Jesús. Hoy te bendigo con toda la bendición del Eterno, con toda la bendición de Jesucristo. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, tus nietos, bendigo tu salud, bendigo tu trabajo, bendigo tu mente, tu paz espiritual. Y recuerden que en Cristo estamos bendecidos. Así que bendiciones y adelante con el Señor. Bendiciones.